Dentro del proceso evaluatorio existe una parte fundamental. La realidad es que todas las etapas del proceso evaluatorio son muy importantes. La más importante es la inspección del inmueble. Ahorita te explico por qué. Hola, soy Jesús Parra, evaluador inmobiliario, y hoy te voy a platicar sobre las diferentes etapas que hay en la realización del avalúo, en el proceso evaluatorio, y la importancia que tiene una de ellas, que es la visita, la inspección del inmueble. El proceso evaluatorio en general es una solicitud, una visita, una revisión de documentación, una realización de la visita, la inspección del inmueble, identificar sus ventajas, desventajas, características, superficies, etc. Hacer un estudio de mercado, en su caso, no siempre se requiere estudio de mercado. Realizar la captura, conclusión y entrega. Cuando tú solicitas un trabajo, ya has visto por ahí otro videito en el que te platico de los diferentes tipos de avalúos que hay. Si le estás llamando a un evaluador que sabe qué está haciendo y en qué consiste su trabajo, siempre te va a preguntar para qué requieres el trabajo. Y es importante que tú tengas claridad de para qué quieres el trabajo. ¿Por qué? Dentro del avalúo existen dos campos que se requieren requisitar. Estos dos campos son el uso y el propósito. El uso es el trámite administrativo o el trámite bancario o lo que quiera que sea que vayas a hacer con el avalúo. Ya te he explicado que puede ser para pago de impuestos, estimación comercial para toma de decisiones, un avalúo para compraventa, un avalúo para aseguramiento, un avalúo de reexpresión de estados financieros, infinidad de cosas. Y el propósito es el tipo de valor que se va a calcular del inmueble que nos estás poniendo. Es decir, puedo estimar, ya te he comentado que puedo estimar el valor de las construcciones para un aseguramiento contra daños. Puedo calcular el valor de un daño porque alguien dañó mi inmueble. Puedo calcular el valor comercial para una compraventa, para un pago de impuestos, etc. Entonces, definiendo el propósito del trabajo, es decir, qué tipo de valor voy a investigar o a calcular del inmueble, es que yo voy a saber cómo voy a realizar la inspección. Te explico. En general, todos los inmuebles se van a visitar. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo de avalúo, parte de él es dar fe o dar certeza o certidumbre de que el inmueble existe donde la documentación que nos proporcionan dice que existe. Y no solo ello, sino que también nosotros, el solo hecho de suscribir el avalúo implica que a mí me consta que el inmueble existe con las características que estoy diciendo que tiene. ¿Cuáles son esas características? Su superficie de construcción, su distribución, sus acabados, y prácticamente estoy diciendo que el inmueble corresponde con lo que dice la escritura. Por ahí hay otro videíto que se llama escriturar o no escriturar, en el que hablo de este concepto de identidad jurídica. Entonces, si me estás pidiendo un avalúo catastral, pues yo voy a realizar la visita siguiendo los lineamientos que para los efectos fiscales se debe realizar. Voy a revisar las alturas de los entrepisos, voy a revisar los entreejes, voy a revisar los tamaños de las losetas. ¿Por qué? Porque así está establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Voy a revisar la calidad de los baños, si son nacionales o importados. Voy a revisar si tienes vidrios templados o cancelería de aluminio en las regaderas. ¿Por qué? Porque eso determina la clasificación. Por otro lado, si me pides un avalúo hipotecario para Infonavit o para Foviste, las fotos van a llevar sí o sí coordenadas geográficas y metadatos. ¿Por qué? Porque ya es regla, ya es un estándar, es una obligación que el reporte fotográfico lleve metadatos. ¿Con qué? Con la fecha de la visita, la hora y las coordenadas geográficas. Y estas coordenadas geográficas deben corresponder con lo que se está capturando en el avalúo. Esta es una regla que puso el Infonavit y el Foviste. ¿Por qué? Porque había evaluadores flexibles que daban fe, suscribían un avalúo de un inmueble que no existe. Es decir, iban y tomaban fotografías de un inmueble que estaba construido en X calle o cualquier colonia,
y decían que existía en otro predio con otras coordenadas geográficas, y así sucedieron un montón de defraudación para el Infonavit. Por otra parte, si el avalúo que me estás pidiendo es de un inmueble comercial o de usos mixtos cuyo valor o base de valor es la renta que produce, pues te informo o te comento o te reitero que la superficie vendible o la superficie rentable no es igual a la superficie construida. Y entonces lo que voy a realizar en ese tipo de trabajos es medir a paños interiores la superficie real que vas a rentar. ¿Por qué? Porque en el mercado inmobiliario, o al menos en las oficinas y también en el industrial, existe una cosa que se llama BOMA. Este es un lineamiento en el cual en el sector inmobiliario de rentas de oficinas y naves industriales se descuentan de la superficie total construida las superficies de áreas comunes y las superficies del espesor de los muros para obtener únicamente la superficie neta o rentable. ¿Y esta cuál es? La superficie, así está definido, la superficie que expresamente puedes pisar y amueblar. Si hay una superficie que por espesores de muros, obvio, ahí no puedes pisar ni amueblar, pero realmente esa no me es rentable, esa no me produce ingresos, genera un costo, pero no me produce ingresos. Y en avalúos de capitalización, lo que yo quiero conocer o lo que el usuario quiere conocer es saber la superficie neta rentable y cuánto le produce esa superficie rentable. Y entonces en mi inspección lo que yo voy a hacer es medir expresamente cuál es esa superficie. Y es importante saber qué es lo que quiere la persona que me está contratando para yo en consecuencia definir o identificar cómo se debe realizar la inspección. Porque te reitero, no todas las inspecciones se hacen de la misma manera. Todo va alineado al tipo de trabajo que quieres realizar o que quieres contratar, para entonces aplicar la normatividad y la metodología que corresponde para el valor que nos está solicitando. Y te reitero, ¿quieres tomar decisiones adecuadas sobre tu patrimonio inmobiliario o en el año que viene, en 2018, realizar tus dictámenes catastrales y no tener problemas con la Secretaría de Finanzas porque eventualmente te digan que el inmueble o la matriz de puntos no está requisitada en concordancia con las características de tu inmueble? Llámanos, nosotros sabemos cómo actuar para cada tipo de avalúo y qué cosas debemos atender y revisar. No dejes tu patrimonio en cualquier mano. Nosotros sabemos hacer lo que tú necesitas.